Muy buenas, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia de Manuel Fermín. Manuel, en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia te agradezco una vez más. Bueno, desde tu casa, La Finjus. Tú te formaste aquí. Sin lugar a dudas. Tú te formaste aquí. Yo me siento en mi casa. Todo lo que fue ese proceso de socialización del Código Procesal Penal, del Estatuto del Ministerio Público, de todo lo que fue la ley, tránsito, de la jurisdicción contenciosa administrativa. Así es. Eso lo trabajamos desde la Fundación. Todo eso, así es. Esa es la realidad. Recuerdo hasta la ley orgánica del Tribunal Constitucional también. Sí, bueno, acuérdate que gracias a Dios y al concurso bueno de los más connotados expertos, administrativistas y constitucionalistas, yo creo que se le hizo ese aporte a la comisión que creara el presidente Fernández a los fines de que ese tribunal tuviera su ley orgánica. Claro. Pero tú y yo venimos a hablar una vez más, porque a fin de cuentas esta es la segunda jornada de derecho administrativo que parecería que se va a convertir en un clásico, en donde cada 2 años la Asociación Dominicana de Derecho Administrativo y la FINJUS convocan a especialistas para que sobre la base del debate podamos tratar temas que sin lugar a dudas se tiene que tener una especialización. Esa es la realidad. ¿De qué es de lo que se trata? Porque una de las cosas que me ha llamado la atención, por ejemplo, a quienes están auspiciando esa jornada, es el título de la jornada, Tendencias actuales de la regulación económica. Así es. ¿De qué es de lo que se trata? Mira, señor Tulio, yo particularmente me siento tan contento, primero de estar aquí, pero lo segundo de que este sea el segundo año ya que podemos hacer estas jornadas anuales de derecho administrativo. De alto como calibre, tú bien dices, Manuel, pretendemos ya consolidarlas en el tiempo, porque lo que hemos visto en la República Dominicana en materia de derecho administrativo es una verdadera revolución, que se inicia incluso antes del 2010, antes de la Constitución del 2010, que sí vino, vamos a decir, a consolidar grandes conquistas que ya habíamos alcanzado, por ejemplo, con la ley 13-07 y la instauración de la tutela cautelar, que fue algo muy importante. Pero este tema académico, que pasa también desde el año 2012 que hicimos el Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, por vez primera en la República Dominicana. Que hemos hecho 2. Exactamente, aquella vez en homenaje al profesor Raimundo Amaro Guzmán. Claro que sí. O sea, que fue algo extraordinario. Luego hicimos otro foro en honor a la profesora doña Rosina de la Cruz de Alvarado, nuestra profesora. La maestra del Derecho Administrativo. Una persona que merece todo el reconocimiento, ¿no? por sus logros, por su sencillez, como ella es. Claro. Y bueno, y después de ahí vinimos con las jornadas, que fue pues un invento de nosotros, ¿no? de también tener nuestras jornadas y aprovechar esa ebullición que tiene el derecho administrativo en la República Dominicana, y las hicimos en honor a un gran amigo que caramba, nos llena de satisfacción haber tenido ese gesto reconocido con él. al profesor Rodríguez, y yo pienso que bueno, hacerla también en honor a un país invitado, Colombia. Yo creo que el profesor Libardo Rodríguez se fue muy contento porque fue un gran reconocimiento y recibió un gran respaldo de la comunidad jurídica, no solo nacional, sino hasta internacional, porque vinieron muchas personas de otros países. Claro, y Olivo y yo le confesamos a él que su obra, Cumbre, nosotros se la habíamos pirateado aquí. En el sentido de que se la copiamos para poderla compartir con los demás compañeros de estudio en la universidad. Yo recuerdo. Y él se moría de la risa. Las primeras obras que llegaron aquí, que las trajo la librería Vargas La Cuña, ¿no? Para la librería La Filantrópica. Claro. Ahí llegaban esas obras de Libardo Rodríguez. Chacho, en la UAS nosotros de una vez sacábamos copia de una vez.
y la del profesor Jaime Vidal Perdomo, claro, que murió recientemente, también otro colombiano extraordinario. Los colombianos, como tienen esa tradición tan arraigada al derecho francés, tienen un Consejo de Estado también. Y bueno, fue algo formidable ese evento, que vinieron tantos amigos de Colombia, pero también de otros países. España, Argentina, que siempre nos han respaldado. De Francia, en fin. Exacto. Y entonces ese evento, pues, es el que ha dado pie, ha dado origen, ¿no?, a estas jornadas. En aquel entonces hicimos la jornada sobre el tema de la justicia administrativa y los contratos administrativos, temas muy en boga siempre, y uno quisiera pasarse muchas jornadas hablando de eso también, pero hay otros temas. Y ahora justamente, pues recuerdas muy bien que discutimos la necesidad de abordar estos temas de la regulación económica que interesan tanto a la comunidad, sobre todo a la comunidad empresarial, a los sectores productivos. Y al mismo Estado también. Y al mismo Estado también. Al mismo Estado, esa es la realidad. Por ejemplo, un tema que yo creo que valdría la pena que nosotros desarrollemos, es todo lo que tiene que ver con la alianza pública y privada, claro, las APP. Así es. ¿De qué es de lo que se trata? Porque sabemos que hay un proyecto. Tú sabes muy bien que estas jornadas sirven muchas veces hasta para impulsar, así es, de una u otra forma, propuestas legislativas, así en es, fin. Así es. ¿De qué es de lo que se trata? O sea, ¿qué se procura? ¿Desde qué ángulo en estas jornadas se va a tratar un tema que no dominan o no dominamos, claro, todos los abogados? Tremenda pregunta, Sergio Tulio. Resulta que para estas jornadas viene el presidente de la Asociación Internacional de Reguladores de la ASIER, que es Luis Ferney Moreno, de Colombia. Y resulta que la ASIER, uno de los temas que tiene ahora para su congreso anual que van a hacer los días 13, 14 y 15, que lamentablemente no podemos ir porque tenemos que organizar el tema de las jornadas aquí, pero y vamos a hacer también acuerdos interinstitucionales con la ASIER, que es una muy importante asociación internacional sobre este tema, y uno de los temas que ellos van a tratar es el de la regulación de las alianzas público-privadas. Nosotros, como tú bien dices, tenemos en proyecto ya en las cámaras legislativas un interesantísimo proyecto de ley sobre las asociaciones público-privadas, que yo he dicho que son una especie de concesiones, pero con esteroides, porque real y efectivamente es una nueva mirada a lo que es esa colaboración que no es nueva entre los sectores públicos y el sector privado, ¿no? No es algo nuevo. El tema de las concesiones ya es una figura muy conocida en la República Dominicana, sobre todo. Está en la Constitución. Exactamente, exactamente. Y bueno, la idea es ahora montarse un poco en esa tendencia de las asociaciones público-privadas, que también tienen sus desafíos, porque no es que podamos decir que nos estamos montando en una ola o en algo que parecería ser una moda. No, de lo que se trata es que estas alianzas público-privadas ofrecen mayor flexibilidad en términos normativos, claro, para promover lo que es la iniciativa privada y la intervención del mismo sector privado de capitales frescos, que obviamente el Estado, más aún con las precariedades que tiene, los niveles de endeudamiento, exacto, los ingresos, no da, la presión tributaria del gobierno, que es una presión muy baja, y obviamente pues la opción que se ha visto en otros países, por ejemplo Argentina, en Colombia, de hecho Ezequiel Casañe, que ya ha venido a la República Dominicana a hablar de este tema de las alianzas público-privadas. Pero Ezequiel es el hijo del profesor Casañe, claro, hijo de nuestro gran amigo Juan Carlos Casañe, que ha estado aquí ya 4 veces. Exactamente, ha estado aquí el profesor Casañe. Ezequiel, pues, ha estado orientando su formación, pero también su expertise en lo que es las asociaciones público-privadas. Él ha trabajado en las legislaciones que se han dado en otros países de la región y bueno, viene a ofrecer su visión para ver cómo puede mejorar o enriquecer el proyecto de ley que tenemos en la República Dominicana, que hay que decirlo, es un proyecto
muy interesante. Yo particularmente lo he leído, lo he analizado y sé también que la Fundación también lo ha hecho. Claro, claro. Y ha dado su respaldo al mismo y hay que decirlo. Yo creo que merece el respaldo de los sectores, sobre todo los sectores productivos que pueden sacar muchos beneficios y el país mejorar su infraestructura, que obviamente lo necesitamos mucho. Inclusive por haber incorporado ese tema a esta jornada, diversas instituciones del Estado están manifestando su interés de participar en esta jornada. Claro, va a haber un panel donde ahí va a participar, bueno, no solamente Ezequiel Casaña, va a estar también el profesor Andrés Briceño, un colombiano que ha trabajado el tema del control de juridicidad de todo este procedimiento de adjudicaciones de APP, es decir, de lo que es el procedimiento administrativo que se desarrolla para... Cuando tú hablas de control de juridicidad, tú sabes que este es un programa académico y de lo que procura es nada, de una u otra forma, educar en temas que son novedosos. ¿A qué tú te refieres? Sí, muy interesante eso, Sergio Tulio. La idea de la juridicidad viene como consecuencia de una especie de superación de un concepto clásico decimonónico que es el de la legalidad, el control de legalidad, sobre la base de exigir que las administraciones públicas pues se apeguen a la legalidad. Entonces la legalidad hacía referencia mucho al tema de la ley como tal. Y obviamente que el ordenamiento jurídico es más que una ley, es más que leyes. En este caso hay que hablar también de la Constitución, hay que hablar de ese bloque de constitucionalidad, pero también hay que hablar de los reglamentos y en definitiva un conjunto de normativas que surgen y que forman en definitiva lo que es ese bloque de juridicidad que yo he llamado ya como una especie, también hablando del bloque de convencionalidad, es decir, trayendo los tratados internacionales que también son vinculantes para la administración pública y que están obligados a respetar. Entonces, decretos, resoluciones. Entonces se ha dado la doctrina, pues ha preferido ya denominar como juridicidad para abarcar todo esto, ¿no? Ese clásico concepto de Mauricio Oriú del bloque de legalidad ha evolucionado pasando por el bloque de constitucionalidad, por el bloque de convencionalidad y ahora llegando a un bloque de juridicidad para englobar todo esto, ¿no? Y eso hay que decir que el legislador dominicano pues lo entendió así y ya, por ejemplo, en la Ley Orgánica de Administración Pública del 2012 se estableció dentro de sus principios en el artículo 12 el principio de juridicidad, no de legalidad. Y también en la Ley 107-13 sobre procedimiento administrativo también se habla del principio de juridicidad. Un poco para, como digo, recoger y entender que el tema de la vinculación de la administración con el ordenamiento jurídico debe ser una vinculación amplia, incluyendo no únicamente la ley, porque la ley no es la única fuente de obligaciones y deberes para la administración pública. Claro, y es una pública. forma de también ir incorporando de una manera clara todo lo que ya es esta nueva visión. Exactamente. De esa ampliación. Que habla muy bien del legislador. Definitivamente. O sea, habla muy bien de nosotros, que hemos adoptado lo que son los conceptos más modernos y que en definitiva gozan de mayor, vamos a decir, credibilidad a nivel de la doctrina. Y también, Manuel, y hay que decirlo, habla bien también de un grupo de administrativistas, entre los cuales tú, que en su momento han venido asesorando y acompañando el Congreso en todo lo que han sido las discusiones y debates al interno del Congreso. Ahora, así es. Cualquiera creería que tú y yo estamos prácticamente dando el Congreso aquí y lo que estamos es de una u otra forma viendo los temas, y tratando de animar al televidente a que quienes quieran asistir pues asistan. Ahora, tú hablabas de concesiones. Sí. Y estamos tratando el concepto de alianza pública y privada. ¿Dónde confluyen y dónde se separan las concesiones y la alianza pública-privada? Sí, esa es una pregunta muy interesante. Porque ese ha sido parte del dolor de cabeza durante este proceso. Claro. Al final del día, Sergio Tulio, yo sé que esto a lo mejor a muchos amigos que creen más en las alianzas público-privadas que en las concesiones,
pues a veces no les gusta ese tipo de cosas, pero yo insisto, las concesiones, las alianzas público-privadas son concesiones con esteroides, es decir, fortalecidas, con un nuevo dinamismo en términos de flexibilidad sobre todo, porque al fin de cuentas, la concesión, que es la forma de la colaboración público-privada que se entendió tempranamente en el derecho francés. De hecho, hay un libro muy interesante de un gran amigo nuestro, que es Andri Matilla, el profesor cubano, claro. amigo, profesor de la Universidad de La Habana, que de hecho Pero Andri es probablemente, y yo sé que tú vas a estar de acuerdo conmigo, una de las gente más inteligentes que yo he conocido en mi vida. Totalmente, totalmente. Él siempre ve este programa, de modo que... No, ha venido 3 veces el programa. Que ha venido muchísimo aquí. Y él tiene una obra fantástica sobre la concesión administrativa, explicando los orígenes y todo eso. Porque al final de cuentas, como digo, tanto la concesión como las alianzas público-privadas son formas de colaboración del sector privado en la gestión pública. Entonces, obviamente que en el caso de las alianzas público-privadas se habla mucho de la transferencia del riesgo, de que el Estado asume menos riesgo en lo que es el desarrollo, la ejecución de los contratos, sobre todo el tema también del fortalecimiento de lo que es la iniciativa privada, también dándole mayor presencia, mayor preponderancia al tema de la iniciativa público-privada, pero en definitiva nosotros acudimos a una especie de gran transformación de ese modelo de concesiones a un modelo de alianzas público-privadas que tiene su origen en el derecho anglosajón. Obviamente tiene sus críticas, que por ejemplo en Inglaterra... Los pro concesionarios o concesión y los pro alianza pública y privada. Sí. Oye, pero es una cosa increíble. Sí, claro. Pero fíjate algo, por ejemplo en Inglaterra se ha discutido mucho este tema. Inglaterra, que fue de los primeros países que desarrolló con mayor fuerza esto de las alianzas público-privadas. Por eso es lo que es también. Pero una de las grandes críticas que se le ha hecho a ese modelo es que, como se vendió era que el Estado pues no estaba invirtiendo nada y que el sector privado asumía todos los riesgos y todas las cuentas, pero al fin del día se generó una gran deuda a cargo del Estado. Entonces se decía que lo que se buscaba era maquillar un tipo de endeudamiento, pero entonces a través de los modelos de las alianzas público-privadas. Claro. Pero en definitiva, por ejemplo, Colombia con ese modelo pues ha logrado desarrollar bastante su red vial, infraestructuras. Ellos hablan de la... Que fundamentalmente por ahí que van ese tipo de alianzas. Exactamente. La idea de las alianzas público-privadas, insisto, concesiones con esteroides, es en esos grandes proyectos donde, por ejemplo, el Project Finance puede tener sentido a partir de los ingresos que genera la obra, por ejemplo, el tema de los peajes. Ya nosotros hemos tenido un modelo de alianza público-privada con ese famoso peaje de la autovía nordestana, ¿no? Como se le llama, a Samaná, que ha recibido muchas críticas, y obviamente no es el espacio para uno analizar en detalle eso, pero en su esencia, en teoría, es un modelo correcto. Ahora, que usted diga que el peaje sombra es muy alto, muy bajo, si no se hicieron los cálculos adecuados de cuántos vehículos se necesitaba para eso. Pero ese es el modelo clásico que se utiliza en todos los países del mundo, sobre todo porque la inversión, el Estado garantiza un flujo determinado, que es lo que va a lograr el repago de la inversión, obviamente, y la preservación, todo eso. Tú te das cuenta en las autovías, en donde se utilizó esa figura, tú te vas a dar cuenta en las condiciones que se encuentran versus las demás. Y tiene su ventaja también, por ejemplo, en el tema de los costos. Claro. El concesionario va a ser más eficiente en los costos de construcción y desarrollo, porque en la medida que él sea más eficiente va a ganar más. Cosa que no ocurre a veces. Y invierte menos también. Exactamente. Ahora, uno de los puntos que nosotros siempre insistimos, cuando digo nosotros somos Olivo, tú,
Cristóbal, NACEF, etcétera. Es todo lo que tiene que ver con los principios de la regulación. Sí. Uno de los temas que vamos a tratar ahí es precisamente ese, y las mejoras en los procedimientos regulados. Claro. ¿De qué es de lo que se trata? Porque también el televidente tiene que entender que nosotros estamos hablando de una rama del derecho que a fin de cuentas es la rama que somete al orden a la administración también. Claro. Entonces, cuando tú hablas de esos principios de la regulación, porque ahí hay un componente hasta filosófico. Claro. ¿De qué se trata? Mira, primero ese concepto de regulación, como modernamente nosotros lo vemos, parte básicamente de la idea del alcance de la intervención del Estado en la economía. Y yo digo que eso es tan importante porque determinando el alcance, el nivel, la intensidad como el Estado interviene en la economía, hasta de ese punto de vista tú vas a entender por qué se da un tipo de modelo de organización administrativo o no. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando teníamos el modelo del Estado empresario, pues no había necesidad de tener esas agencias reguladoras como existen hoy en día. Es decir, si tú tienes un modelo donde el Estado interviene como empresario, tú no le vas a pedir a ese mismo Estado, que es la empresa única en el mercado, que se regule a sí mismo. Ahora bien, cuando tú abres el mercado, y ahí vienen con el tema, el consenso de Washington, ¿no? la apertura, la liberalización de los mercados, y entonces por consiguiente la salida del Estado como un empresario para pasar entonces a ser un Estado regulador. Obviamente eso implica que tú cambies el modelo organizacional para crear entonces esas estructuras regulatorias que van a intervenir en un determinado mercado para frenar los excesos de ese mismo mercado, como decía Joseph Stiglitz. Entonces, la idea es promover que el mercado ofrezca las soluciones que demanda la sociedad en un momento determinado, y a partir de ahí el Estado es el que va a velar porque los agentes privados, los agentes económicos, pues sencillamente no se pasen de la raya. Y entonces ahí viene todo este fenómeno del que nosotros en un momento casi logramos tener un código de ordenamiento de mercado que incluyera todas las normativas más importantes para de alguna manera asegurar que las conductas de los agentes económicos pues tuviesen lo que le llaman una especie de ética empresarial. Claro. Y ahí viene el tema de la leal y libre competencia, el respeto a los derechos del consumidor, todo eso. Entonces la idea del Estado regulador y de la regulación en sí misma pues pasa por entender que la regulación no es únicamente la actividad normativa que despliega el Estado o que despliegan las administraciones públicas a través, por ejemplo, del poder reglamentario, sino que también las mismas autorizaciones administrativas, el otorgamiento de licencias, de concesiones también, son modelos de intervención que utiliza la administración pública para maniatar, para limitar a los agentes económicos, porque del momento que el legislador dice que para usted desarrollar tal o cual actividad usted requiere una licencia ambiental, pues eso es una intervención de la administración. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, Sergio Tulio? Que los últimos años hemos visto cómo la sociedad dominicana y a nivel mundial también nos hemos administrativizados. Es decir, y eso en definitiva, porque la regulación económica es derecho administrativo, por eso hablamos de derecho administrativo económico, para entender, para estudiar todo este fenómeno de la intervención del Estado en los agentes económicos, y es sumamente interesante ver cómo pues se produce esa consolidación, ¿no?, del pensamiento publicista, cómo se va apoderando, ¿no?, de la sociedad, y nosotros vamos ya entendiendo que lo más importante, sobre todo los abogados, no es el derecho civil. O sea, que hasta el mismo, por ejemplo, con la administración, para empezar. Siempre, la actividad turística, por ejemplo, ¿qué es lo que en definitiva es el derecho
es del turismo, pues es derecho administrativo. Totalmente. Porque Las telecomunicaciones. son regulaciones. Todo lo que son los servicios. Exactamente, la actividad monetaria y financiera pasa por un Sí, fuerte por impacto un tamiz, regulatorio, claro que sí. el tema del mercado de valores, todo en definitiva Cuando tú hablas pasa por una mayor dependencia, Claro. una relación entre administración y los administrados. De ahí que sea tan importante entender esto de los principios, sobre todo para uno poder conocer de los límites que tiene esa administración pública al momento de ejercer su regulación. Y entonces hablamos, por ejemplo, de la mínima, por ejemplo, en materia de telecomunicaciones, que tendremos paneles que se van a desarrollar sobre esa temática. Por ejemplo, la ley general de telecomunicaciones tempranamente hablaba del principio de mínima intervención del regulador, del máximo desarrollo del mercado, la máxima expansión del mercado. Cuando tú hablas de mínima intervención, ¿a qué tú te refieres? Sí, la idea de que el mercado pueda desarrollarse. Sí, pero cualquiera pensaría que el Estado, mínima intervención. Claro. Oye, pero el Estado interviene mucho, ¿eh? Más de la cuenta a veces, y en otros casos, pues no interviene lo suficiente. ¿Tú estás entendiendo? Y esa es la gran problemática, entender y llegar a ese equilibrio. Por ejemplo, yo pienso que uno de los sectores que mayor dinamismo ha tenido es el de las telecomunicaciones, claro. Y eso se debe sobre todo a que se ha fomentado una competencia partiendo de una mínima intervención por parte del regulador, en este caso también. Del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Claro. Sí, claro que sí, regulada y obviamente habrá muchas cosas. El Indotel es probablemente uno de los órganos que más resoluciones permanentemente emite. Es una cosa impresionante. Más que la propia Junta Monetaria. Impresionante, eso así, impresionante. Y siempre ha sido un modelo de gestión pública que tiene sus altas y bajas, obviamente. Es un proceso que viene desde el 1998 y de hecho ya esa Ley General de Telecomunicaciones debería ser sometida a una importante revisión, sobre todo de esos modelos de intervención de la administración, en este caso del regulador, para un desarrollo óptimo de ese mercado, sobre todo viendo la evolución de la tecnología, del Internet y en definitiva de todo esto. Pero, insisto, la idea es pues tener claro que una mayor presencia de la administración pública en la vida de las personas, sobre todo en determinados mercados, pues eso hace tan necesario entender esto de la regulación y sobre todo de las limitantes, entender, ¿no?, hasta qué punto, cuál es el alcance de los poderes de la administración pública en ese aspecto. Tú hablabas del principio de mínima intervención. ¿Qué otros principios tú dirías que pudiésemos destacar un tanto como para poder manejar en 360 grados de qué es de lo que se trata? Al final del día, la regulación implica pues el despliegue de prerrogativas. Y las prerrogativas administrativas están sometidas a principios para lo que es su limitación. Por ejemplo, se tratan en su mayoría de prerrogativas discrecionales. Y ahí viene también uno de los grandes temas de debate que tendremos obviamente que tratar en la jornada, que es el tema de la discrecionalidad. La discrecionalidad y su control por parte de esos entes reguladores. Yo recuerdo y siempre cito un trabajo del profesor José Esteve Pardo, que viene mucho a República Dominicana, de hecho, en un libro formidable que tiene con el profesor Santiago Muñoz Machado sobre el derecho regulatorio, y donde él establecía cuáles eran esas pautas para entender el alcance del control judicial sobre la actividad regulatoria de esos entes. Porque, bueno, imagínate que se da por un hecho de que esos entes reguladores pues tienen un mayor expertise, una mayor capacidad técnica para entender, para resolver problemas que se dan en un mercado determinado que sobre todo les compete a ellos regular. Claro. Más capacidad que un juez, más conocimiento sobre una determinada cuestión que se trate. Sin embargo, siempre hay espacios jurídicos que resguardar. Y ahí viene el tema, por ejemplo, del mismo debido proceso. Claro. Es decir, que por ejemplo, la actividad regulatoria que realice un ente regulador
por ejemplo, el Indotel, que tiene potestad reglamentaria, pero tiene que respetar lo que es la consulta pública, lo que es el llamado derecho de defensa del ciudadano, que dice Gordillo. Y eso implica, pues, que se tenga que respetar las formas como se incorporan esas regulaciones al ordenamiento jurídico. Pero igual también el mismo tema de la juridicidad. Hay temas que son de reserva de ley, que no pueden ser abordados mediante los poderes reglamentarios, ¿no? Entonces, los mismos temas, por ejemplo, constitucionales, como la seguridad jurídica y las derivaciones que se tienen, por ejemplo, con el principio de buena fe, con el principio de la confianza legítima, muy importante en todo esto de las regulaciones, porque esos cambios intempestivos de regulaciones que a veces son las que marcan las pautas de cómo se van a desarrollar las inversiones en un país, por ejemplo, en materia del turismo, cambios que se produzcan, por ejemplo, en los niveles de densidad, o por ejemplo, que uno de los temas que vamos a tratar, los temas, por ejemplo, de áreas protegidas, los temas expropiatorios, esos son temas que en definitiva, como digo, marcan una pauta en la manera que se van a desarrollar las inversiones en un país. Los inversionistas están a la expectativa de que se mantengan, por ejemplo, las reglas de juego y que no cambien de la noche a la mañana, porque eso obviamente va a producir un impacto desde el punto de vista de las inversiones extranjeras que son tan necesarias en un país como este. Ahora, yo de haber sido revolucionario en la universidad terminé siendo un reformador. Yo creo en las reformas. Por ejemplo, y uno de los mejores ejemplos de no haber hecho reformas a tiempo en la actual coyuntura es lo que está viviendo Chile ahora mismo. Claro. Ahí lo que pasó fue que no se hicieron un sinnúmero de reformas que, dado por el desarrollo que ha tenido Chile, las reformas que se hicieron hace décadas se agotaron. El sistema de pensiones es una cosa pero en sentido general. Sí. Y evidentemente que uno no quisiera que eso pase aquí. Claro. Y yo sé, por lo más que te tengo que aprovechar. Claro. Pero muy brevemente, y antes de que hagamos la pausa. Tú sabes que nosotros hemos venido trabajando una ley ya marco, que es la que va a contener todo lo relativo a la jurisdicción contenciosa administrativa. Claro. Tú y yo hemos ido a España, todo. A Colombia, a Perú, a yo no sé dónde, cuántos países más hemos ido o vamos a tener que ir. ¿Por qué que no se ha aprobado el bendito proyecto de ley? Algo tan importante, Ciro Tulio. Porque ya eso se constitucionalizó, es un mandato de la Constitución del 2010. Un gran amigo de nosotros, siempre, que es Juan Manuel Guerrero, que siempre reflexiona. Es un abogadazo. Claro, siempre reflexiona sobre el papel neutral que ejerce el juez, que debe ejercer el juez en una sociedad, que todo el mundo espera que ese sea el árbitro que resuelva esos conflictos que desencadenan en esos episodios, inclusive de violencia descontrolada, porque definitivamente donde deben resolverse esos problemas, que son los que limitan, por ejemplo, el desbordamiento de las arbitrariedades propias de las administraciones, que de repente no encuentran árbitros. Y entonces, bueno, dicen, bueno, seguiremos haciendo las cosas mal. Y ahí viene todo el tema de la corrupción, el tema de las desigualdades, porque la judicatura, sobre todo esa judicatura que tiene por misión controlar el poder, pues es la que está llamada a evitar esas confrontaciones innecesarias muchas veces. Y los excesos. Producto de que, bueno, si los gobernantes pues no se ajustan a las normas, pues entonces tienen que venir los jueces, esos entes neutrales. Entonces, es una gran pena que en la República Dominicana todavía estemos nosotros con una legislación que es totalmente incompatible con la Constitución. O sea, nosotros tenemos un modelo de jurisdicción contenciosa administrativa que es incompatible con la Constitución del 2010. Además, incompatible con la tutela judicial efectiva, totalmente. Acuérdate que fuimos a España,
Olivo, es un proyecto piloto que arrancó en 1947, que duró hasta el 2007 en manos de la Cámara de Cuentas, por no decir cuentos. Claro. Yo promuevo mucho con eso, pero la Cámara de Cuentas tú no le podías pedir que se metiera a eso, a resolver conflictos. Ese no es su rol, pero duramos todo ese tiempo y eso fue acumulando una gran deuda con ese modelo de control judicial que nosotros teníamos desde hace mucho tiempo, que se consolidó obviamente con la Constitución del 2010 y que todavía el día de hoy es una cosa, insisto, insólita, que con un proyecto de ley que ya fue sometido. Oye, lo hemos debatido de todas formas. Se ha debatido debatido también muchísimo y nadie, ni siquiera, bueno, no ha aparecido nadie que diga, bueno, ese proyecto es inviable por esto, al contrario. Yo recuerdo un trabajo de Ricardo Rivero Ortega, el rector de la Universidad de Salamanca, un gran amigo nuestro, donde él destacaba las bondades de ese proyecto, que entendía que sí, que tenía la solidez, vamos a decir, la solvencia intelectual detrás para, en definitiva, afrontar los retos que tiene la República Dominicana en ese aspecto. Aparte, Manuel, de que ese proyecto lo hemos consensuado. Sí, claro. Con todo el mundo. Hasta y ese con debe los propios jueces. Exacto, y ese debe ser el punto de partida de una gran transformación en el sistema de justicia contencioso administrativo. Bueno, yo creo que eso es necesario entender. Ojalá y que se apruebe rápido. Así es. Vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con este excelentísimo programa. Ramón, la verdad es que el derecho ambiental ha revolucionado, honestamente no te digo, todo lo que es esa visión moderna de lo diverso que es el ejercicio del derecho. O sea, ya no es posible tú inclusive ejercer o ser bueno en todas las materias. Existen las especialidades. O sea, esos clásicos que teníamos cuando estudiábamos tú y yo, que las materias básicas eran el derecho penal, claro, el derecho civil, el derecho laboral. Pero el mundo cambió. Totalmente. El mundo cambió. Y nos han metido en una serie de especializaciones que uno tiene que estar permanentemente capacitándose, por lo menos para uno entender qué es lo que está pasando. Hay una figura que son los green noddings, que nosotros lo vamos a tratar en esta jornada. Concho, pero que yo quisiera de una u otra forma que tú le expliques a los televidentes de qué es de lo que se trata. Es una cosa interesantísima. No, pero eso no tiene estamos trayendo al país, bueno, a la profesora Zulima Sánchez, quien es una catedrática muy conocida en el país, que ha venido a dar muchas clases aquí en República Dominicana, pero una catedrática de la Universidad de Salamanca que pues ha trabajado mucho este tema del greenwashing, que básicamente viene del tema de las mejoras regulatorias que pueden darse por la vía normativa, ya sea en este caso a través del Poder Reglamentario o el mismo legislador. Claro. Y esto tomando como referencia una tesis muy conocida en el derecho anglosajón que formulara el profesor de la Universidad de Chicago, Carl Sunstein. Sunstein habla del nudge como una especie de intervención para incentivar a través de normativas que haya, por ejemplo, un mejor consumo. Y ahí hay esos clásicos ejemplos que él pone de que, por ejemplo, usted va a comer a un sitio de comida rápida, lo primero que usted ve son las comidas que tienen más calorías, ¿no? Entonces, la idea es de que a través de intervenciones regulatorias, pues sea lo contrario, y eso no
no significa una invasión Claro que no. restrictiva de la libertad de empresa, Claro que no. sino que la regulación Más bien un modelo educativo. exactamente viene a tratar de ayudar, ¿no? Claro, a esa claro. epidemia que es la obesidad, y ese es uno de los tantos ejemplos que él pone. Entonces, en materia medioambiental, pues también se ha discutido mucho eso, de esa teoría de los incentivos, y la profesora Zulima Sánchez pues ha trabajado ese tema, y la idea es traerlo al país, que empecemos a discutir ese tipo de cosas en algo tan importante como es el medio ambiente, sobre todo en un país que goza de llamarse o de autodenominarse como una industria, la industria sin chimenea, que es el turismo, que es tan importante. Y en el tema del turismo y medio ambiente, pues siempre hay, obviamente, pues muchas tensiones. Y nosotros que hemos pensado que República Dominicana necesita una fuerte inversión en infraestructura, pues la infraestructura también, el desarrollo vial, sobre todo, supone también una interacción con el medio ambiente que es muy complicada, ¿no? Y se dan muchas cuestiones, ya tú recordarás aquí la influencia que tienen los ambientalistas en paralizar. Sí, claro. Y ahí se habla las entonces. concesiones de minas. Exactamente, En fin. entonces ahí vienen todos esos temas de los modelos de legitimación social, las auditorías sociales, bueno, todo esto, ¿no? Y entonces la idea con esto es lograr poner sobre el tapete estas cuestiones tan importantes y que están a la vanguardia del derecho administrativo global, y sobre todo tratándose de ese tema del medioambiental, que yo digo que es muy fácil entender eso de la legislación motorizada, de lo que hablaban algunos administrativistas hace algunos años, hablaban de cómo el derecho administrativo, la producción de normas era tan intensa, y de ahí la importancia de los principios del derecho administrativo, porque esa producción tan grande, la hiperproducción normativa, desde una ordenanza municipal en un distrito, en un ayuntamiento, hasta una ley, hasta un reglamento de una autoridad independiente o de un ente regulador, todo eso va formando un ordenamiento jurídico administrativo. En el caso medioambiental es una cosa increíble, vemos tantas normativas, a veces vemos incluso anexos, resoluciones, instructivos, que no están llamados a tener efectos normativos, pero que en definitiva lo tienen, porque son en principio actos administrativos, a veces, o simples actuaciones o disposiciones de tipo interno, pero que impactan más allá de la organización interna de una administración. Entonces, todo esto, en el caso medioambiental, que es tan importante por esto de la conservación de los ecosistemas y la importancia que supone el medio ambiente para todos, ¿no? Sin lugar a dudas. Que si se puede, por ejemplo, si se pueden nutrir esas intervenciones normativas con este tipo de incentivos, obviamente que eso sería algo importante, y por eso hay una gran contribución también. Por eso le hemos pedido a la profesora, que ha trabajado mucho esos temas, pues que en definitiva venga y obviamente exponga su visión en este evento, ¿no? Y tú y yo lo sabemos, en España ella es una autoridad. Claro, claro. Yo diría que en todo lo que es Iberoamérica. Claro, es una autoridad. Y ella ha tenido la trascendencia de ir más allá de los sistemas europeos. También es alguien que entiende muy bien el modelo anglosajón, porque de hecho esto viene del derecho anglosajón. Sí, claro, esta teoría viene del derecho anglosajón, del derecho público anglosajón. Ahora, va a venir Rizix también. Sí, claro. Nicole Rizix, que es una joven extraordinaria, fue mi alumna, y ha venido estudió en Inglaterra el tema del derecho de la competencia, que también es uno de los temas que nosotros sabemos que está en el tapete, sobre todo de la agenda de los sectores productivos, y hemos querido también innovar. Claro. Aspecto. Tú hablabas de derecho de la competencia, pero yo me quiero ir fundamentalmente a lo que será el título de su intervención. Sí. Tanto como para que el televidente nos pueda captar qué es lo que ella va a tratar y debatir en la jornada. Y es lo que tiene que ver con la defensa de la competencia
su régimen sancionatorio. Sí. Cada vez que tú hablas, sobre todo en un país como el de nosotros, de régimen sancionatorio, Claro. todo el mundo comienza a ponerse nervioso. Sí, claro. ¿Por qué nosotros en esta jornada tuvimos en cuenta ese tema para que fuera parte de la jornada? Bueno, resulta, Sergio Tulio, que a pesar de que nosotros teníamos una ley de defensa de la competencia del año 2008, no fue sino hasta el 2017 que la ley entró en plena vigencia, con la designación de las autoridades, en este caso las autoridades de instrucción, el funcionario de instrucción de ese régimen de competencia, que es el director ejecutivo, que es una especie de fiscal en ese régimen sancionatorio, porque lo que básicamente establece, lo que mueve a preocupación sobre todo En es el caso de nosotros se ha ese diseñado, régimen sancionatorio. en el caso de nosotros se ha diseñado un procedimiento. Hay un procedimiento administrativo en sede administrativa, en el ámbito de la competencia, que se nutre, obviamente, en términos supletorios, de la ley 107. ¿Quién acusa en ese régimen? Sí, hay, es que quiero llevarte donde claro, yo te quiero llevar. presenta la acusación un funcionario, que es el llamado funcionario instructor, que es el director ejecutivo, un funcionario que también forma parte, aunque no tiene voto, pero tiene voz, ¿Es miembro del consejo también? de un órgano decisorio de ese procedimiento sancionatorio, que es el consejo directivo. Ahora, y ahí vienen esas grandes... Espérate, entonces, ahí voy. ¿Eso no sería inconstitucional? Sí, mira, esa es una de las grandes cosas que tenemos que discutir aquí, porque ¿qué ocurre? El procedimiento sancionador administrativo se nutre de los principios inspiradores del derecho penal. Exactamente. Y ahí viene, y eso es una doctrina que, bueno, desde García Enterría, que logró que incluso el Tribunal Supremo Español, el Tribunal Constitucional de España también, en el 83, empezaran a establecer esto, que los principios del derecho penal iban a también aplicarse al derecho administrativo sancionador, porque ambos vienen del mismo tronco, que es el jus ponenti, es decir, la potestad de reprimir, de aplicar penas que tiene el Estado. Entonces, ¿qué ocurre? Siempre se discutía que no había imparcialidad, que no había independencia, porque quien mismo iniciaba la investigación era quien mismo sancionaba. Y eso fue lo que nosotros proscribimos en materia penal, cuando el juez de instrucción, el otrora juez de instrucción, pues era el que instruía y después juzgaba la misma instrucción. Era el que decidía y ahí hablamos si el caso iba a juicio o no. Correcto, y hablamos de la separación de funciones para asegurar un juicio justo. Por eso te hago Entonces, la pregunta. nosotros en el derecho administrativo sancionador, pues obviamente que sí, que hemos empujado a que haya una separación de funciones, pero una separación de funciones real, real, no entre subordinados. Porque cuando hay subordinados, entonces no hay una garantía de una tutela administrativa efectiva, que básicamente consiste en traer esos principios de la tutela judicial efectiva al ámbito administrativo. Y eso es lo que ha hecho la ley 107-13, para asegurar un debido proceso. Y entonces que los particulares que son sometidos a ese régimen puedan defenderse adecuadamente, pero ante un funcionario que vele objetivamente por sus derechos, además de obviamente velar por los intereses del mercado. La verdad es que el programa se acabó. Una pena. Es una pena porque de la jornada solamente tratamos, yo diría que 3 aspectos solamente, cuando vamos a tratar 9 aspectos diferentes en todo lo que tiene que ver con estos temas. Ahora, yo te hacía la pregunta porque la verdad es que tú manejas muy bien los conceptos del derecho penal, a mí me consta. Sí, estuvimos aquí trabajando mucho en todo lo que fue la CONAE, la implementación del Código Procesal Penal, todo lo que han sido algunas reformas que se han hecho a regímenes sancionatorios. Oye, a uno le llama la atención que se den situaciones como esa, honestamente hablando. Yo no sé cómo a alguien no se le ha ocurrido. Sobre todo, Sergio Tulio. Sobre todo ahora que tenemos un tribunal constitucional que a fin de cuentas se ha convertido, la verdad, en que es un instrumento valioso en este país. Sobre todo, Sergio Tulio, porque nosotros no podemos dejar de lado que si esos organismos, si esos funcionarios fueran designados en base a procedimientos
de oposición. Que no es el caso. Que no es el caso. No es el Entonces, caso. los agentes del mercado tuvieran mayor No, no es el tranquilidad. caso. Pero sabemos que, lamentablemente, Siempre hay un vínculo. no en este caso, pues porque no podemos No, referirnos. no, es todas las parte de la autoridades cultura. regulatorias del Sí. país, pues siempre ha habido ese tema que de alguna manera oscurece, porque no pasa únicamente en competencia, pasa en telecomunicaciones. La ley de telecomunicaciones tiene unos requisitos para usted formar parte de su consejo directivo y en definitiva ser un funcionario importante ahí, con un tema de experiencia, por ejemplo, en el ámbito de las telecomunicaciones, etcétera, y eso casi Eso a veces se odia, esa es la verdad. no se cumple, ¿no? Manuel, en nombre de Fino te agradezco. Gracias a ti. Y una vez más quiero invitar a los televidentes a esta segunda jornada, de verdad, de Derecho Administrativo, de la ADA y de la Fundación Claro. Institucionalidad de Justicia, que luce que va a ser, como las demás, sumamente exitosa. Claro. Manuel, gracias una vez más. Gracias a ti, Ciro. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.